Listo. Buenos días con todas y con todos los que nos están acompañando y bienvenidos a esta segunda edición de los webinars en español organizados por Insight Collaborative. El día de hoy vamos a estar conversando sobre el tema de discriminación y xenofobia. Un punto que nos parece que es bastante interesante y relevante dada la situación actual y considerando el tema de que dentro de Latinoamérica, hablando todos el mismo idioma, esto sigue siendo una situación que se ve bastante notoria y que y que afecta en muchos niveles a la población migrante latinoamericana. El día de hoy tenemos el gusto de estar acompañados por un grupo increíble de personas que vamos a estar presentándonos en unos momentos. Tenemos a María Pía Bravo, que ella es ahora la directora ejecutiva de Presente. Tenemos a Daisy Montilla, que ella es la presidenta de la Asociación Civil Gran Mujer Ámate Valórate, o GranMA. Y tenemos a Feline Fryer, que es profesora del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico. Entonces, me gustaría dar primero la oportunidad para que ustedes puedan hacer una presentación un poco más detallada. Así que, María Pía, si te gustaría, por favor. Gracias, Juanjo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio, por la invitación y es un gusto estar aquí con mis compañeras panelistas también. Yo soy María Pía, soy la directora ejecutiva, como bien mencionó Juanjo, de Presente ONG. Presente, para quienes por ahí no saben, somos una ONG que nos dedicamos a incluir a las personas LGBTIQ+ en espacios seguros, lo hacemos en espacios laborales, espacios educativos, y un poco nuestra aproximación al tema de migración y refugio vino a partir del 2019, que junto con la OIM pudimos hacer una investigación llamada Salir de casa para volver al closet sobre la situación de personas LGBTIQ+ venezolanas en Lima, Trujillo y Arequipa. Y a partir de ahí, una de las principales, digamos, conclusiones fue que desde el activismo y desde el mundo de los derechos LGBTIQ+ hacía falta un gran enfoque de migración y refugio para poder justamente atender y considerar también a la población migrante refugiada que es parte de nuestra comunidad, y por ello es un poco que también empezamos a prestarle atención y a mirar cada vez más temas de migración y refugio y nada, ese es un poquito el cómo llegamos a la intersección entre ambos temas. Perfecto. Mil gracias, María Pía. Daisy, por favor. Sí, muy buenos días, saludos cordiales para ustedes. Yo formo parte de la Asociación Civil GranMat, Gran Mujer Ámate Valórate. Somos una asociación civil que tenemos 2 años apoyando a través de los enlaces a nuestra población refugiada, migrante. Gracias a Dios, ya estamos constituidos, por supuesto, legalmente desde hace 1 año. Y pues tenemos un gran equipo de voluntariado en los distritos de Lima, Callao, algunas provincias. También apoyamos a través de alianzas a toda la población refugiada, migrante y también de acogida. Tenemos 30 programas sociales enmarcados en la protección, el apoyo para toda la población, niños, niñas, adolescentes, la mujer en su núcleo familiar, adultos y adultas mayores, personas con discapacidad. Y pues tratamos con el apoyo de nuestras organizaciones, de nuestro voluntariado, cada día trabajar voluntariamente ad honorem en beneficio de nuestra gente. Gracias. No, gracias a ti, Daisy. Y Feline, por favor. Muchas gracias. Soy Feline, soy profesora en la Universidad del Pacífico en Lima. Soy alemana, migrante de toda la vida, y en los últimos años he trabajado mucho sobre el desplazamiento venezolano en toda la región y cómo se forman opiniones públicas, ¿no? Frente a este fenómeno en la región, en el Perú sobre todo, pero en toda la región, y también cómo se forman las opiniones que tienen los venezolanos de las sociedades que los acogen, ¿no? Entonces es un gran gusto estar acá acompañándolos y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Feline. El gusto es completamente nuestro de tenerlas a todas ustedes como parte de las panelistas para esta sesión. Entonces, como primera pregunta y el primer tema que vamos a estar tocando,
Lo que nos gustaría saber es un poco, en base a la experiencia que ustedes mismas han tenido ya con todo este tiempo trabajando dentro de este sector, y en el caso de algunos de ustedes también siendo migrantes directamente, ¿cuáles han sido las reacciones que han visto de la población latinoamericana hacia la población migrante durante los últimos años? María Pía, si te gustaría comenzar. Sí, por ahí creo que se me cortó el internet. No sé si podrías, por favor, repetir la pregunta. Mil disculpas. Sí, no te preocupes. Era para que nos puedas contar en tu propia experiencia cómo es que has visto que las personas en Latinoamérica han reaccionado frente a la población migrante durante los últimos años. Sí, bueno, creo que de hecho el tema es cada vez más presente, está cada vez más, digamos, constante en nuestra vida y en la experiencia que tenemos en el Perú. De hecho, la campaña política lamentablemente suelen tener mucho que ver en poder poner en la población y poner el tema desde una manera no humanitaria, pero desde una manera de a quién culpamos por muchos problemas sociales. Específicamente un poco desde mi tema y desde el tema de análisis de presente, que es un poco el tema LGBTIQ+, lamentablemente que las personas en situación de migración y refugio estén en el territorio nacional. Lamentablemente la opinión que tiene la población con respecto a la población migrante refugiada un poco aumenta el nivel de discriminación incluso hacia personas LGBTIQ+, que ya son discriminadas, ¿no? Por ejemplo, las personas trans en Perú viven una situación de mucha vulnerabilidad. Aproximadamente la Cayetano calcula que el 4% de personas trans está en planilla. Si imaginamos esa cifra y un poco lo interseccionalizamos con la población trans, migrante y refugiada, es mucho más complicado que las personas puedan acceder, digamos, a distintos derechos humanos básicos, ¿no? Y eso tiene lamentablemente mucho que ver con los mitos, prejuicios, estereotipos que puede tener la población con respecto no solamente a la población LGBTIQ+, sino también la población migrante refugiada. No creo que analizar el tema un poquito desde cómo la perspectiva de la población tiene lamentablemente directamente efectos en los derechos en los que las personas pueden alcanzar, me parece que es súper importante porque no es solamente un, claro, sí, las personas opinan y ya, sino las personas opinan y eso tiene repercusiones en cuántas personas pueden acceder a un derecho al trabajo, un derecho a un lugar donde vivir y distintos otros derechos, incluso la identidad, que suelen verse perjudicados un poco en este proceso, ¿no? Creo que por ahí me parece importante el comentario. Muchísimas gracias por tu aporte, María Pía. Daisy, por favor. Sí, en relación a la pregunta, las reacciones pues, que tienen las personas en Latinoamérica hacia la población migrante, pues es como un indicador en general que se repite, por supuesto, en todos los países de Latinoamérica. Sabemos que la población migrante pues sale de su país debido a múltiples causas internas, externas, las faltas de alternativas, de logros ocupacionales, la inseguridad, la falta de oportunidades para necesidades básicas, todo lo que tiene que ver con esa frustración, esas ganas de seguir adelante, de brindarle una nueva oportunidad a su familia. Entonces, en función de eso, pues, las reacciones que particularmente desde mi experiencia he observado están, yo creo que determinadas, porque a veces no podemos generalizar también, ha sido fuerte todo lo que tiene que ver el tema, la reacción a veces negativa, en cuanto está relacionada con la xenofobia, todo lo que te implica también hacia el racismo, todos estos aspectos externos que se consideran, pues ha sido fuerte, ha sido bastante difícil para la población migrante enfrentarse a todas las reacciones, pero en general pienso que también todo está determinado por las actitudes positivas, negativas de todos los ciudadanos. O sea, hay variantes, hay similitudes en cada país latinoamericano, pero las actitudes hacia los migrantes pues pueden explicarse también. Hay razones que cada persona las asume
y bien sea por el temor a enfrentar la competencia en el mercado laboral, también la preocupación social, las amenazas de la seguridad, que pueden ver que la población migrante atenta contra ello. Se generaliza las actitudes y las acciones de algunos migrantes y se vuelve en ámbito, se conceptualiza de manera general. Entonces, todo lo que implica, pues, estos aspectos va en función de eso. Pero sí hay, por supuesto, personas de acogida que muestran actitudes de apoyo, actitudes de empatía con la población migrante, pero en sí, en su sentido general, pues la población refugiada migrante ha sido víctima de todo lo que implica una reacción negativa, pero cada día vemos que va mejorando. Gracias. Gracias a ti, Daisy. Y Feline, por favor, tus comentarios. Sí, gracias. Yo creo que en primer lugar es muy importante reconocer que hubo un cambio importante, ¿no? Quizás es algo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero igual me gustaría destacarlo, ¿no? Que esta opinión negativa no fue la reacción inicial. Si acuerdo bien, después vamos a hablar sobre el cambio, ¿no? Pero eso es importante. Después hicimos un estudio para la ACNUR, la Organización para los Refugiados de Naciones Unidas, al inicio del año, y hicimos una encuesta representativa en el Perú sobre las opiniones que tenía la población, o que tenía la población en este momento sobre la migración venezolana. Y fue muy interesante porque primero hicimos una pregunta general. ¿Sí? En general pensaban que la migración era un fenómeno positivo y ahí más que la mitad decía que sí, ¿no? Porque la diversidad cultural es positiva y porque la migración trae oportunidades económicas, ¿no? Entonces, en general tienen los peruanos una idea, en la mayoría, positiva de la migración. También la mitad, en Lima más que la mitad de los peruanos los que tienen experiencias, ¿no? de contacto, de conocer a venezolanos, en la mayoría de los casos, estas experiencias han sido positivas, ¿no? Hay una diferencia entre provincia de Lima, eso creo que tiene que ver simplemente con el hecho que la mayoría de los migrantes viven en Lima, entonces más experiencias y más experiencias positivas en Lima en comparación con las provincias. Y sin embargo, ¿no? En esta encuesta de enero, 70% respondió que la inmigración venezolana es negativa, y solamente el 11% respondió que es positiva, ¿no? Y si dijeron que era positiva era porque los migrantes venezolanos son amables y son trabajadores y emprendedores, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante entender ahí un poco el desarrollo, lo que vamos a hablar, y también las diferencias entre diferentes grupos. Las mujeres también las mujeres peruanas también tienden a tener una visión más negativa, ¿no? que es interesante y que es muy importante entender un poco por qué vemos esas diferencias en las percepciones entre diferentes niveles socioeconómicos. También los niveles socioeconómicos más altos tienen percepciones más positivas en general, ¿no? Y vamos a hablar sobre eso, sobre la percepción, porque ¿qué percepciones negativas hay? Hay dos, ¿no? Y todos sabemos. Uno es que roban y matan y la otra es que nos quitan los trabajos, ¿no? Entonces, a lo que voy es que creo que no deberíamos hablar sobre la opinión pública sobre la inmigración venezolana, deberíamos empezar a entender qué grupos tienen qué tipo de percepción y por qué. Y eso es importante para después poder pensar en intervenciones, ¿no? En programas de integración, pero ya con esta data como más a nivel macro, creo que lo que es interesante es que los peruanos tienen una visión positiva de la migración en general, tienen experiencias positivas con los venezolanos y sin embargo dicen que la migración venezolana es negativa, ¿no? Por el tema de la inseguridad ciudadana y por el tema de los mercados laborales. Muchísimas gracias por ese aporte, Feline. Y sí, realmente me parece, es muy interesante dentro de lo que todas ustedes mencionaban, esta idea de que de todas maneras el tener la posibilidad de interactuar directamente con una persona definitivamente ayuda a que tu mentalidad y la forma en la que tú estás enfocando la situación sea distinta, que tengas una percepción más real de lo que realmente está sucediendo, pero que también tenemos mucho de lo que sucede con la generalización sobre lo que está sucediendo y eso es lo que termina causando sobre la opinión que tienen las personas sobre un movimiento, un grupo de personas en general. Entonces, siguiendo con esta línea de conversación, yendo un poco más profundo,
Lo que queríamos hablar ahora y escuchar también las opiniones que ya se había adelantado un poco, entonces estamos en una buena línea con esto, era sobre los cambios que se han visto, la percepción que tienen las personas en general sobre la situación de migración durante los últimos años, que sabemos, bueno, el tema de migración es algo que sucede desde hace décadas porque es parte de la naturaleza humana el hecho de movilizarse de un sitio para otro, pero definitivamente que en Latinoamérica desde hace unos últimos años hemos visto un incremento considerablemente más grande de esta clase de movimientos. Entonces, nos gustaría poder escuchar también cómo han visto ustedes que ha cambiado en realidad esta percepción hacia la población migrante durante los últimos años. María Pía, por favor. Sí, de hecho coincido completamente con mis compañeros. El cambio es algo que se ha visto clarísimo en la última década, los últimos años. De hecho, un resultado, digamos, eh, bastante común que tuvimos dentro de la investigación fue que dependiendo del año en el que la persona, digamos, en este caso venezolana, había llegado a Perú, dependía si es que había, digamos, recibido un apoyo, había recibido realmente una bienvenida, digamos, buena, correcta, bonita, agradable, por poner distintos adjetivos, y conforme se acercaba un poco a la fecha del estudio, es decir, lo hicimos en 2019, conforme se acercaba a 2018 o más reciente la llegada a Perú, el recibimiento definitivamente había sido más hostil, se habían enfrentado muchísimas situaciones de discriminación, incluso por autoridades nacionales, en, digamos, todo el proceso, no necesariamente solo en Perú, sino a nivel regional también, ¿no? Considerando el camino un poco pasando por Ecuador, Colombia, etcétera. Entonces sí creo que es algo que lamentablemente ha ido, digamos, empeorando a lo largo de los años. Creo que conforme también a que la respuesta del Perú no necesariamente ha sido positiva, los medios de comunicación no necesariamente han ayudado en un poco tener una perspectiva más informativa, neutral, sino han como también manipulado ciertos casos, rebotado ciertos casos un poco que por distintos sesgos la población se queda con una idea representativa que no es necesariamente la correcta con respecto a la migración y el refugio de personas venezolanas, ¿no? Entonces sí creo que lamentablemente ha habido un cambio, y también no solamente en la opinión, sino nuevamente en la vida de las personas, ¿no? Si es que llegaron hace cuánto tiempo, el recibimiento lamentablemente ha sido distinto. Muchas gracias por esos comentarios, María Pía. Daisy, por favor. Sí, en relación a los cambios en los últimos años, en la forma como la gente trata a los migrantes, pues bueno, yo particularmente desde mi experiencia, ya voy para 3 años acá, y he visto que también en estos últimos años ha cambiado para mejor. O sea, yo lo veo desde esa forma. Claro está, hay muchos aspectos y factores externos, por ejemplo, ahorita con lo que se vio y lo que vivimos en lo que fue la campaña política, se incrementó en un total porcentaje lo que fue las actitudes negativas, la xenofobia y todo el rechazo para la población migrante, específicamente, en especial la venezolana, porque sabemos que es el auge, pues acá en el Perú y en otros países también de Latinoamérica. Entonces, eso influyó totalmente negativo. Hubo mucho rechazo. También me uno a lo de la compañera María Pía, que en los medios de comunicación, de una u otra manera, inciden, influyen para que se alimente estas reacciones negativas hacia nosotros, la población refugiada migrante, por la cantidad de títulos, de informaciones a diario que se dan y la forma como presentan las noticias, las eventualidades, cuando también hay personas de otras nacionalidades que cometen actos delictivos, pero se resalta la población migrante como tal, en específico venezolana. Pero también por el otro lado, porque es cuestión de analizar las dos vertientes, también he visto cambios positivos, también en mucha gente, en parte de la sociedad de acogida, en la población de acogida hay cambios. ¿Por qué?
porque se están dando cuenta que la población refugiada migrante tiene también valores, tiene principios que no se puede generalizar a todos porque no tengamos una calidad migratoria. Eso no implica que somos delincuentes, y a veces se asocia eso. Una persona que está en calidad migratoria irregular se asocia con personas delincuentes. No. Entonces, pero también he visto esa parte positiva, mucha gente dispuesta porque ve la gran capacidad, la gran formación que tienen muchos migrantes, la disponibilidad de trabajar, la disponibilidad de dar lo mejor de sí en cada espacio laboral. Nos ven también como el esfuerzo que hacemos a diario, la hospitalidad que tenemos, el grado de amistad que también tenemos, que se ha formado con mucha población de acogida. Entonces, es cuestión de evaluar también las ventajas, las desventajas, los pros y los contras, pero sí, por supuesto, cada día apuntamos, gracias al Estado peruano, a las organizaciones sociales peruanas, venezolanas, a todos los órganos del Estado, para que nosotros pues esos cambios vayan mejorando. Soy muy optimista y podemos hacer mucho para lograr que esos cambios vayan de manera positiva. Pero sí nos ha afectado bastante todo lo que tiene que ver con esas reacciones. Gracias. Muchas gracias, Daisy, por esos comentarios. Feline, por favor. Sí, yo creo que es muy importante reconocer que la reacción inicial en toda la región y también en el Perú ha sido muy positiva, y fue un discurso al inicio, ¿no? Si estamos pensando en el desplazamiento venezolano, que empezó antes, pero empezó a notarse en el Perú, yo diría en el 2016, ¿no? Poquito, y ahí 2017, ¿no? Y las primeras reacciones fueron muy positivas. Se habló mucho de la reciprocidad, que muchos peruanos se habían ido a Venezuela, se habló mucho sobre los altos niveles de educación, se habló sobre la cultura, el humor, ¿no? Y se habló, yo me acuerdo muy bien, ¿no? Hablando con mujeres pitucas en Miraflores que decían, ay, no, ¿no? Y me encanta, ¿no? Como los venezolanos que ahora trabajan en los cafés porque me sirven mi café y me miran a los ojos y me hacen chistes. Y este comentario que escuché más que una vez, y son muy guapos, ¿no? Me parece muy interesante. Y de hecho, no, en estos momentos iniciamos un proyecto de investigación sobre las jerarquías socioraciales en el Perú y entre los venezolanos, ¿no? Y cómo, y qué pasa con esa inmigración, ¿no? Pero eso fue esa opinión, ¿no? Inicial, que además dice mucho sobre estas jerarquías en el Perú, ¿no? Yo siempre decía, bueno, y una vez te has preguntado por qué el mozo peruano no te mira a los ojos cuando te sirve, ¿no? Y ahí siento que la migración siempre es un espejo social, y en realidad nos hace ver cosas que por ahí no son tan bonitas dentro de nuestras sociedades. De hecho, y quizás me estoy desviando un poquito, pero todo eso me parece importante. Una cosa que los venezolanos siempre dicen sobre los peruanos, que son muy machistas y que tratan muy mal a sus mujeres, ¿no? Entonces, simplemente es interesante porque ahí tienes un choque de culturas, y aunque tú hayas dicho al inicio que todos hablamos el español, hay diferencias culturales, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, yo creo que el gran cambio vimos en el 2018, a mitad del año, con las campañas electorales para las elecciones municipales. Y ahí el tema del crimen todavía no fue tema, sino hubo un candidato en Lima, sobre todo, que habló sobre el hecho que van a llegar 1 millón de venezolanos. En ese momento parecía, parecía absurdo, pero bueno, obviamente ese número no es absurdo, pero lo que él dijo es que y los van a quitar los trabajos, ¿no? Y con eso, para mí, fue muy claro, ¿no? Con esas campañas, en el contexto de las elecciones municipales, se utilizó el tema por primera vez, no por los medios de comunicación, sino por los políticos, y ahí vimos el primer cambio hacia, ¿no?, discursos negativos en el contexto de los mercados laborales. Y lo que han hecho los medios, sí, de hecho, ¿no? Eso después fue un poco, y es difícil, ¿no? Como ahí saber exactamente en qué momento, pero empezamos a ver, ¿no? Estos reportajes sobre crímenes cometidos por venezolanos. Hicimos para el ACNUR, fue como un estudio que tenía dos partes. También vimos un poco, hicimos todo un análisis de medios de comunicación, de periódicos,
Y yo no creo que sean tantos los periódicos. Sí, ¿no? Enfatizan, ¿no? Hechos, enfatizan la nacionalidad, y de hecho algunos editores nos han dicho, ¿no? El problema es que en Perú el crimen siempre vende, ¿no? Pero ahora ya no vende si son peruanos, solamente vende bien si son extranjeros, y con extranjeros se referían a venezolanos, ¿no? Entonces, hay algo ahí, pero lo que estamos viendo, que no creo que sean tanto los periódicos, sino la televisión y las redes de comunicación, los WhatsApp y esto, y la información falsa, ¿no? Y muchas veces videos que tienen nada que ver con la realidad, pero que tienen mucho impacto en la opinión pública, ¿no? Eso por ahora. Gracias. No, gracias a ti, Feline. Y sí, realmente me parece muy interesante lo que ustedes están comentando, rescatando parte de lo que estabas comentando, María Pía, cómo la diferencia se puede haber visto en el tiempo, una persona que llegó a nuestro país hace 5 años, como alguien que haya llegado hace 3, como alguien que haya llegado hace un año, y realmente el tipo de acogida que ha tenido, el acceso a las oportunidades que tiene y el tipo de trato que se ha encontrado acá, de todas maneras se ve distinto. Y va también el lado de Feline, lo que decías, esta proyección que decían, vamos a recibir a 1 millón de venezolanos, que podría parecer en realidad un número hace algunos años muy alto, y que ahora en realidad te das cuenta que no es en realidad tan fuera de la realidad como lo estamos viendo. Definitivamente que sí, ha habido mucho cambio durante los últimos años en la forma en la que se estaba manejando este tema, y medios de comunicación tienen mucho que ver también como esto, con el tipo de percepción que las personas están teniendo y cómo se maneja en realidad esa percepción. Entonces, ahora lo que me gustaría poder escuchar de parte de ustedes, ya que ya hemos tocado el tema de, bueno, cómo han visto las reacciones, cómo han estado estos cambios en el tiempo, eh, del trabajo que ustedes están realizando, he tenido la oportunidad de poder conversar tanto con María Pía como con Daisy anteriormente. Ambas realizan una labor increíblemente importante para las poblaciones migrantes de nuestro país. Y el trabajo que tú también estás realizando, Feline, es altamente importante por estas mismas razones. Así que me gustaría saber, en tema de proyectos, estrategias, alternativas que ustedes hayan visto, que se hayan podido aplicar, bueno, que se hayan aplicado o que se podrían estar aplicando en realidad, para poder combatir esta clase de discriminación que existe frente a las poblaciones migrantes. María Pía, por favor. Sí, gracias, Juanjo. Hay algo que también, un poquito, regresando por un ratito más a la pregunta anterior, algo que también me gustaría rescatar de lo que dijo Feline fue que sí, realmente este tema del machismo en la sociedad, en la población peruana, ha sido realmente, y se rescata y resalta bastante a partir de un poco los comentarios de la población venezolana, y cómo realmente esto llega a ser un espejo, y pasa lo mismo también con la población LGBTIQ+, ¿no? De hecho, el título de salir de casa para volver al closet fue por muchas experiencias que pudimos recolectar de personas que en Venezuela podían ya vivir abiertamente su sexualidad, su identidad de género, orientación sexual, etcétera, pero aquí en Perú había sido más bien el proceso contrario, de tener que volver al closet, a no decirlo, a esconderlo, etcétera, porque la reacción era distinta en la sociedad peruana. Incluso mayormente en Arequipa solían haber bastante de estas historias, porque la reacción ante esta expresión diversa de la sexualidad era más negativa aquí en Perú, ¿no? Y creo que de hecho también eso es algo súper importante que resaltar. Y conforme a un poco la pregunta ya más directamente, desde Presente en Realidad siempre lo que intentamos hacer en la medida de lo posible es poder tender puentes para que, digamos, tal vez organizaciones que ya están acá asistiendo a población LGBTIQ+, puedan también incluir a población migrante, refugiada LGBTIQ+, y poder de esa manera que el trabajo pueda ser interseccional, y que no hayan sectores de la población que por tener más de una característica de vulnerabilidad se queden como en el aire. A partir de ahí estamos participando en un proyecto que se llama Red Recuperación, que por ahí GrandNAF también es parte. Es una plataforma virtual en la cual se pueden inscribir organizaciones, tanto organizaciones de la sociedad civil, empresas o entidades públicas, y a través de esta plataforma pueden colaborar para poder hacer matches o coincidencias y obtener donaciones, ¿no? Por ejemplo, si es que una organización que atiende a población migrante y refugiada necesita algo para poder seguir con sus labores, lo pueden poner en la plataforma, y empresas privadas, otras ONGs, otras organizaciones, entidades públicas, etcétera,
pueden ver si es que dentro de sus capacidades está el suplir esta necesidad, y así se pueden hacer donaciones, y esperamos también conexiones un poquito más a largo plazo, ¿no? Porque creo que eso es también a lo que vamos a potenciar las capacidades, a integrar realmente a que los contactos y todo eso que ya podemos tener en el país, compartirlo, ¿no? Y compartirlo con organizaciones que están haciendo una gran labor, pero que un poco a veces por el mundo, el círculo un poco, no pueden llegar, por ejemplo, a empresas privadas que, por ejemplo, sí trabajan con temas LGBTIQ+, ¿no? Entonces, expandir un poquito la concepción que tenemos de diversidad, a más allá de nuestro tema, sino realmente llegar a todas las poblaciones, es algo que es súper, súper importante. Y sí, en ese sentido creo que me parece súper importante resaltar eso, más que nada por el trabajo de todas las organizaciones que están en la plataforma, que es importante resaltar y destacar, ¿no? Nosotros en realidad somos el puente, pero sí me parece súper importante resaltar eso, y sobre todo porque fue una de las conclusiones principales del estudio, ¿no? Y claro, si es que una persona, por ejemplo, y vuelvo mucho a las personas trans, porque son las personas con mayor situación de vulnerabilidad dentro de la comunidad, pero si una persona trans ya de por sí es difícil acceder a un tratamiento de reemplazo hormonal, saber a dónde puede ir, a dónde puede atenderse, incluso encontramos testimonios de personas venezolanas que incluso tenían que llamar a su médico, a su doctora en Venezuela, porque acá no tenían ni la más mínima idea de qué hacer ni a dónde ir, y obviamente eso retrocede mucho más el proceso, puede incluso ser perjudicial para la vida de una persona, ¿no? Entonces creo que generar conciencia de que, bueno, sí, atendemos a población LGBTIQ+, atendemos a mujeres, atendemos a muchas poblaciones, pero también hay mujeres y personas LGBTIQ+, en situación de migración y refugio, que necesitan que tengamos ese enfoque desde nuestras propias organizaciones. Creo que es algo esencial. Muchísimas gracias por ese aporte, María Pía. Y Daisy, antes de pasar contigo, rebotando una solicitud que tenemos desde el chat, Pía, si es que pudieras compartir un link para que la gente pueda acceder a la página de Red Recuperación, realmente te lo agradecería. El proyecto de Red Recuperación, he tenido la oportunidad también de poder saber cómo fue funcionando. Es un proyecto realmente increíble y una herramienta muy útil para cualquier organización o cualquier empresa que realmente esté interesada en crear un impacto positivo o en incrementar mucho más el que están realizando. Así que sí, para los que lo están solicitando, de todas maneras se va a estar compartiendo. Sí, Ah, ahí justo les dejé la web, ahí en esa información y cómo unirse y todo lo demás. sí, Gracias. muchísimas gracias, Pía. Daisy, por favor. Sí, Juanjo, en relación a los proyectos, a las estrategias, a las iniciativas que están poniéndose en práctica para combatir todo este tema de la xenofobia, sí he visto muchas organizaciones que día a día, y también, por supuesto, organismos del Estado peruano que tienen proyectos en función para combatirla. Y pues para nadie es un secreto que si no nos unimos, no sumamos voluntades para trabajar de manera conjunta sobre este tema, pues vamos a lograr menos objetivos. Sabemos que cada una de las organizaciones, entidades, están buscando aplicar sus proyectos importantes y los resultados son favorables, pero en la unión está la fuerza y es necesario pues emprender una campaña general, una campaña nacional donde estén todas las entidades educativas, religiosas, medios de comunicación, organizaciones sociales, peruanas, venezolanas, la sociedad civil, el migrante, la persona de acogida, todos en una sola campaña para luchar contra cualquier tema y forma de discriminación, de xenofobia. Entonces he visto importantes estrategias, pues, y se hace necesario hacer alianzas con las instituciones, con las Naciones Unidas, con el ACNUR, con todas las organizaciones internacionales que apoyan a la población refugiada e inmigrante, Cancillería, la Oficina Nacional de Migraciones, el Ministerio de Interior y Justicia, todos los entes del Estado peruano, realmente cada uno y cada una tiene estrategias y proyectos importantes, pero en realidad por encima de todos los proyectos, de todos los programas, nosotros tenemos que buscar hacer campañas desde nuestras organizaciones sociales sobre la sensibilización, sobre primeramente el amor de Dios, porque Dios es amor y así como lo dice el canto, la Biblia lo dice.
en el versículo 4, capítulo 8, primera de Juan, que si nosotros amamos al prójimo, nosotros nos vamos a reconocer, nos vamos a aceptar con nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Entonces, he visto proyectos importantes sobre todo lo que tiene que ver con fortalecer el trato humanitario, las políticas migratorias, el Ministerio de Salud, tiene proyectos importantes que donde se aprecia la igualdad, la equidad para todo ciudadano, bien sea refugiado, migrante o de acogida. Entonces, esas estrategias son muy importantes porque la sociedad lo ve. Entonces, y dice, si el Estado peruano, si la organización, si el ACNUR, si la Cancillería, si la Oficina Nacional de Migraciones pone en práctica estas estrategias, ¿por qué no hacerlo yo? Entonces nosotros pues desde Granma, desde aliados con muchas organizaciones, con Presente nos ha dado una oportunidad muy importante, así como otras, para nosotros ser parte de esta red de recuperación. Me parece una plataforma muy importante para nosotros, pues estamos cada día con nuestros programas sociales, con nuestro voluntariado, apoyando y trabajando para que nos unamos, para que haya más empatía, para que haya más tolerancia y para que se pongan en práctica los principios del amor, los principios de la vocación de servicio, y con eso nos vamos a aceptar más, nos vamos a tolerar más. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Daisy. Feline, por favor. Muchas gracias, compañeras. Lo último que dijo Daisy, ¿no? En nuestro estudio encontramos que los áreas donde sienten los peruanos que hay más, donde más tienen en común con los venezolanos es la religión, la fe y los valores familiares, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos programas muy positivos, ¿no? Hay, por ejemplo, también programas de organizaciones para cocinar juntos, ¿no? Pero ahí y lo cuento, ¿no? Esos programas de Fusion o Tu causa es mi causa, ¿no? Es interesante, pero justamente la gastronomía es donde los peruanos más diferencias perciben, ¿no? Entonces yo me pregunto si no deberíamos enfocarnos más en dónde percibimos más, ¿cuál sería la palabra? Donde sentimos que más tenemos en común, ¿no? Y justamente es la religión, ¿no? Y son los valores familiares. Anécdota interesante, el mismo estudio también encontramos que el lenguaje es uno de los áreas donde más diferencias perciben los peruanos, ¿no? Eso es interesante porque obviamente es el castellano, pero igual hay, ¿no? Hay muchas diferencias de palabras, ¿no? Y también de formas, ¿no? Entonces, quizás deberíamos enfocarnos más en lo que tenemos en común, ¿no? Con eso no quiero decir que los programas como Tu causa, mi causa no sean útiles también, pero siento que hubo mucho enfoque en lo de la gastronomía y quizás deberíamos repensarlo un poquito. Y lo otro es que creo que cualquier programa de integración, normalmente estamos hablando de integración socioeconómica, no debería ser un programa solamente para venezolanos, sino un programa para todos, ¿no? Porque si desarrollamos programas solamente para venezolanos, siempre va a haber este rechazo, esa pregunta, pero ¿qué pasa con todos los peruanos que también tienen necesidades, ¿no? Que también no tienen servicios básicos, que también sufren? ¿Qué pasa con ellos? Entonces, para realmente ver la inmigración como una oportunidad para todos estos programas deberían ser programas para todos, ¿no? La mejora, ¿no? Acceso a salud, educación para todos, ¿no? Como programa de integración. Y yo creo que lo mismo pasa también con la integración cultural, ¿no? Tenemos problemas como el machismo, ¿no? En el Perú. ¿Por qué no organizamos, ¿no? Programas de cohesión social, ¿no? Para todos, no solamente de integración no venezolana a la sociedad peruana. Eso sería un poco mi sugerencia basado en los resultados de las encuestas que hemos llevado a cabo, ¿no? Y ahí podemos pensar en diferentes, ¿no? Desafíos sociales que todavía tenemos en el Perú y en programas, ¿no? Que podíamos detrás, ¿no? Podemos saber, ¿no? Nosotros los actores que también son programas de integración, pero no lo vendría así, ¿no? Sino haría la publicidad, ¿no? Más bien no mencionando la palabra inmigrante ni venezolano, ¿no? Sino trabajando en la cohesión social en general. Sí. Muchísimas gracias, Feline. Y realmente sí, es genial escuchar todos los comentarios que están haciendo, todas las ideas y las propuestas que tienen. Y
de forma general con todo lo que han estado comentando, rescato muchísimo esta idea de realmente hacer una conexión a un nivel humano con todas las personas con las que estamos tratando, poner un poco Y, los títulos. y Daniel, Dale. perdón, quería mencionar una cosita más, ¿no? La religión y la familia son los valores que tenemos en común. Entonces, desde la universidad ya teníamos esa idea, estamos siempre haciendo mil cosas y nunca lo podemos hacer. Pero hay muchos estudios en todo el mundo que dicen que la integración funciona otra vez, no cuando dices, esos son los venezolanos y hay que integrarlos, sino cuando tienes programas que se enfocan en intereses que tienen los dos grupos en común, y ahí familias. Entonces, se debería trabajar en los colegios con grupos de padres, pero no hablando sobre integración, sino hablando en estos grupos, ¿no?, binacionales sobre el bienestar de los niños, porque ahí, ¿no?, la gente se da cuenta, somos iguales, ¿no? Somos todos papás y todos queremos lo mejor para nuestros niños, pero ni siquiera mencionar la palabra integración ni migración. No sé si me explico, ¿no? Y creo que eso es mucho más poderoso que decir a los peruanos, ustedes son xenófobos y eso es malo y hay que ser buenos y hay que integrar, ¿no? Se tienen que dar cuenta que somos todos iguales, ¿no? Y eso a través de temas e intereses que tenemos en común. Yo creo que eso sería una forma muy, muy poderosa, ¿no? Y más rápida. Sí. No, concuerdo completamente con eso, Feline. Y sí, en esa misma línea, o sea, ir hacia la base de todo el asunto, dejar títulos de lado y realmente ver que antes de ser, uy, discúlpenme, antes de ser, empezar a pensar, o sea, peruano, inmigrante o población de recepción, o sea, somos seres humanos. Todos somos seres humanos y tenemos en realidad prioridades y cosas que realmente nos importan como temas de familia, el tema de cariños y el prójimo, el cariño propio que nos tenemos, la aceptación de nuestros, en sentidos generales por temas de religión, identidad de género, sexualidad, todas esas cosas que son parejas para cualquier persona, independientemente de qué parte del mundo estés viniendo o en qué condición te estás encontrando en el momento. Esos son los factores en común que tenemos. Y a hacer trabajar en programas y temas que realmente puedan estar impulsando una conexión en ese sentido básico, definitivamente que tendría muchísimo potencial como para poder hacia futuro crear cambios mucho más grandes y que nos permitan conectar con cualquier población, con personas de todas partes del mundo y que se encuentren en cualquier tipo de situación. Así que sí, muchísimas gracias de todas maneras a las tres por sus comentarios. Am, Ahora, de lo que han estado conversando, definitivamente que tanto por la experiencia de trabajo que ustedes han tenido y por la cantidad de estudios en los que han estado participando, que por lo que veo han sido una muy buena cantidad de estudios, hay definitivamente tendencias que son las que saltan. Algunas de ellas ya se han comentado y cuando se van viendo, o sea, cómo ciertas situaciones van cambiando dependiendo a ciertos factores políticos, sociales que se van dando durante los años. Entonces, lo que nos gustaría saber un poco ahora es escuchar su opinión sobre cómo ven un poco de proyección hacia futuro. O sea, qué tendencias que ven que podrían estar sucediendo podrían tener una afectación tanto de forma positiva o negativa o como para poder mejorar o bueno, incrementar en realidad la cantidad de inconvenientes que pueden estar teniendo las poblaciones migrantes actualmente. María Pía, por favor. Sí, yo creo que un tema súper importante que también hay que resaltar en ese sentido es cómo la pandemia y la crisis sanitaria ha afectado a muchas personas migrantes refugiadas que tal vez no tienen la misma posibilidad de acceder a cierta asistencia estatal o cierta asistencia por parte del Estado que sí es necesaria en muchas situaciones de crisis, ¿no? Entonces creo que hay que también tomar en cuenta que la emergencia sanitaria del COVID-19 ha probablemente también aumentado muchas de las brechas y muchas de las necesidades que ya existían, y por ende sí concuerdo en que es ahora más importante que nunca la integración social y un poco hacer entender que la asistencia en cuanto a que las personas puedan tener un trabajo donde vivir, qué hacer y estar, digamos, tener que comer, etcétera, es un tema más allá de qué nacionalidad sea, es un tema de ser un ser humano, ¿no? Y sobre todo cuando hemos ya vivido una situación de crisis, creo, a nivel nacional en muchos de estos aspectos y en el acceso a muchos de estos derechos, creo que si bien es una situación súper crítica, es una oportunidad también para poder hacer incidencia en cuanto esto es un tema más allá de la nacionalidad, es un tema humanitario, ¿no?
Y sí puede ser bastante crítico porque la situación de asistencia a personas venezolanas ha sido súper crítica, pero sí creo que también es una oportunidad para poder generar y tener una nueva aproximación a este tema de la integración y espero poder que así sea, ¿no? Espero que eventualmente nos demos cuenta como país que somos seres humanos todos y efectivamente poder a partir de ahí empezar a construir. Y espero que la pandemia, como ha sido algo súper horrible, sea también una oportunidad para poder insertar esta idea también en la población. Muchísimas gracias, Pia. Daisy, por favor. Juanjo, aquí hay dos preguntas en una, ¿cierto? Sí, en relación a cómo podríamos predecir, entiendo eso, para afectar la xenofobia, ¿sí? Sí, vamos con un poco como las tendencias que tú creas que puedan estar afectando hacia adelante, la forma en la que la gente está reaccionando frente a las poblaciones migrantes. Sí. Gracias. Bien, en relación a eso, pues, ¿cómo puede incrementar para no repetir el punto que ha tocado mi compañera excelentemente sobre todo lo que tiene que ver con la pandemia? Pues sabemos, para nadie es un secreto que hay un antes, hay un durante y hay un post después no después, porque aún estamos en todo lo que tiene que ver el tema de la pandemia, quien también ha sido un factor muy influyente para todo lo que tiene que ver la discriminación y el tema de la xenofobia. Pero pues yo insisto, pues si nosotros pues trabajamos de manera aliados todos, podemos no darle más alimento, no darle más auge a la xenofobia como tal. Y en relación me voy a profundizar en la otra parte de la pregunta que dice que cómo crees que una persona no afiliada a una ONG podría combatirla, pues comenzando desde el cambio interior, cada ciudadano, viéndonos no ya con etiquetas, no ponernos la etiqueta acá si soy de acogida, soy peruana, soy venezolana, soy migrante, soy refugiada, no, soy un ser humano, soy una mujer, soy un hombre, con la gracia de Dios, con las oportunidades que Dios nos da a todos, porque Dios envía la gracia para todo el mundo y cada quien la asume como tal. Entonces, desde nosotros, pues para prevenir el incremento de todo este tema de la xenofobia es lograr todo lo que tiene que ver un triángulo, una articulación entre la familia, la escuela y la sociedad. Allí radica todo. Plantearnos este proyecto, este triángulo de amor, este triángulo de trabajo en conjunto para nosotros poder promover los espacios educativos. O sea, educarnos es concienciar a la ciudadanía, a la sociedad. Educarnos es desde la familia, desde los valores, desde los principios, porque la delincuencia, el machismo, el feminicidio, la pedofilia, todos los aspectos negativos, la xenofobia, eso viene del ser humano, viene de aquí adentro, viene de la falta de amor que a veces faltó en la familia, en ese núcleo. Entonces, si fortalecemos la familia, la sociedad con la escuela, con el cambio, con el ámbito educativo, vamos nosotros a poder tener herramientas para cuidar nuestro lenguaje, para nosotros poder tener un proceso de integración inclusivo exitoso, cuidando nuestra forma de relacionarnos, de usar nuestras redes sociales, ¿verdad? De saber qué noticias y qué discurso nosotros vamos a poner en práctica, bien sea en cualquier ámbito que nos encontremos, bien sea en la calle, en la casa, y sobre todo, para culminar, ponernos en los zapatos de otro, que eso es empatía. Y la empatía es muy importante porque así voy a lograr yo entender y poner en práctica el principio de la solidaridad, el principio de la tolerancia, que a lo largo de los muchos años pues ha causado efectos y ha dado resultados muy positivos. Entonces, la invitación es eso, a unirnos con el corazón, a sumar voluntades, a saber que con nuestras debilidades, pero las fortalezas son mayores. Gracias, Juanjo. Gracias a ti, Daisy. Feline, por favor. Yo creo que veo, ¿no? Por un lado, veo
con preocupación la instabilidad política y económica, porque en el Perú y a través de la región, ¿no? Porque es tan fácil culpar al extranjero, políticamente solamente tiene, ¿no?, ventajas, no tiene casi ninguna desventaja, y funciona, y lamentablemente los gobiernos en la región han aprendido, ¿no?, por ahí de otros países en el norte, cómo se maneja ese tema y cómo puedes como deshacerte de cualquier responsabilidad política culpando al extranjero, ¿no? Y por el momento el extranjero no vota, entonces no hay ningún costo político, simplemente tiene sentido políticamente culpar al extranjero, ¿no? Por el otro lado, siento que la integración no pasa, el tiempo pasa y lamentablemente la situación en Venezuela por ahora no está mejorando, ¿no? Entonces no vamos a ver una migración de retorno, y ya con el tiempo la gente no tiende a quedarse, simplemente es así, porque encuentran trabajo, porque se enamoran, porque, ¿no? Porque también el volver tiene su costo. Entonces va a haber una integración automática, va a haber cada vez más interacción entre venezolanos y peruanos. Sabemos con más interacción hay menos xenofobia, porque ¿qué es la xenofobia? Es un miedo, ¿no? El miedo al extranjero. ¿Cuándo tengo miedo? Cuando no conozco algo, ¿no? Tengo miedo a la oscuridad porque no sé quién está ahí. Tengo miedo al extranjero cuando no conozco a ningún extranjero o venezolano. Pasa lo mismo en Alemania, pasa lo mismo en las provincias de Perú. La gente que menos contacto tiene con venezolanos, más xenófoba es, ¿no? Entonces, eso con el tiempo va a cambiar. Y también vemos ya con las elecciones municipales del año que viene, que va a haber, ¿no?, un grupo de venezolanos que van a poder a presentar su candidatura, ¿no? Entonces yo creo que con el tiempo es automática la integración, ¿no? Y yo siempre digo, lo único que podemos hacer es aceptar que es un hecho, nos guste o no nos guste, ¿no? Es un mundo cada vez más globalizado, va a haber migraciones, a veces nos va a tocar migrar, a veces nos va a tocar recibir, y podemos compartirnos como mi hijita de 18 meses y gritar porque no nos gusta y hacer pataletas, o podemos, ¿no?, realmente aprovechar de esa oportunidad cultural, económica, quizás hasta espiritual, que es, ¿no?, la diversidad. Entonces, esa es como básicamente es una decisión que tenemos que tomar como sociedad, pero que también tiene que tomar cada persona, ¿no?, cada día. Y entonces, eso, ¿no? Yo creo que hay factores que juegan a favor, ¿no?, de una mayor integración. Hay factores que juegan en contra, lamentablemente, y va a depender de cada uno de nosotros, ¿no? Cómo queremos vivir eso juntos, porque lo vamos a vivir juntos sí o sí, es como queramos o no. Y la pregunta es cómo, ¿no? Y que la migración es una oportunidad, que podría ser una oportunidad económica tremenda para el Perú, ahí no hay ninguna duda, ¿no? Y deberíamos exigir, ¿no?, como sociedad, una mayor responsabilidad de los medios. Deberíamos exigir de los políticos una política de integración, porque solamente si hay integración, si hay una legalización, ¿no?, si tienen sus documentos en regla y pueden contribuir a través de trabajos oficiales, a través de los impuestos, solamente así podemos realmente aprovechar de esa oportunidad económica que sobre todo tipo de migración, perdonen, es una oportunidad económica, pero la inmigración venezolana sobre todo, ¿no?, por los altos niveles de educación, de profesionalismo, ¿no? Um, y da mucha pena no ver estos números, ver lo que podrían contribuir y simplemente no pueden porque no pueden tener trabajos oficiales en el sector formal porque no tienen su documentación, ¿no?, en regla, que es al final una decisión política, y como sociedad podemos exigir este cambio político, ¿no? Um, eso, gracias. No, muchas gracias, Felina. Y sí, concuerdo con lo que comentabas. Somos todos partes de este mundo. Todos somos parte de este mundo. Nos guste o no, querramos, nos guste alguna realidad o no. Entonces, lo mejor que podemos hacer es hacer lo mejor que podamos y que esté a nuestra disposición para poder sacarle el máximo provecho a las situaciones y tratarnos de una forma
humana antes que cualquier otro tema. Em, para poder completar entonces la línea de pregunta, Daisy de todas maneras ya hizo sus comentarios sobre ese tema, pero también me gustaría escuchar de parte tuya, Maripía, de parte tuya, Fenine. em, Obviamente que ustedes, como las personas que son, están haciendo un trabajo increíble que no me voy a cansar de todas maneras de reconocerlo, pero esta clase de situaciones, y en general, las situaciones a las que nos enfrentamos en el mundo de forma general ahora, ya no pueden estar solamente en las manos de unos cuantos, ya no pueden caer solamente en la mano de algunas cuantas personas como para poder realmente corregir ciertas situaciones, crear impactos positivos y corregir los problemas a los que nos estamos enfrentando. Ya es algo que tiene que recaer como una responsabilidad de todos. Entonces, lo que nos gustaría saber en este lado es, en opinión de ustedes, ¿qué es lo que podría hacer alguien, una persona que no esté afiliada a una ONG, una persona que no tenga un ciudadano de a pie, como le dicen normalmente, que simplemente está llevando su día a día? ¿Qué es lo que ustedes podrían recomendar o decirle que podría hacer para poder crear un impacto positivo en la medida de sus recursos y en su entorno con respecto a esta clase de situaciones? Maripía. Creo que mi primera invitación sería, al igual que lo hacemos cuando hablamos de cómo aportar a la prevención de discriminación LGBTIQ+, en general, creo que lo primero siempre es cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Si es que, por ejemplo, vemos una noticia en la televisión y decimos, sí, porque ahora todas las noticias que salen son de personas venezolanas que asaltan, es como ya, uno, decir, bueno, estoy teniendo esta reacción por algo, y es porque los medios de comunicación y por distintos sesgos es lo que más me acuerdo, ¿no? Y lo que más me da cólera. Creo que el primer paso siempre es cuestionarnos a nosotros mismos de por qué estos pensamientos, estos tipos de sesgos existen, que es más algo nuestro que una realidad, ¿no? Creo que ese sería el primer paso. Y el segundo, empezar a escuchar historias, ¿no? A conocer, como bien mencionaron, el contacto entre seres humanos es súper importante, y el empezar a conocer historias para desmitificar. Y por último, el compartir esas historias, ¿no? Creo que como personas no necesariamente tenemos que estar en el sector de la sociedad civil o en una ONG ni nada, pero por ejemplo, corregir un comentario xenófobo cuando lo escuchemos por la calle y decir, oye, esto no es así, o, oye, esto es ofensivo, o esto no sé qué, etcétera. Creo que desde el día a día, el dejar de normalizar estos comentarios tan horribles que podemos escuchar en el día a día es algo esencial, ¿no? Sabemos que ya es muy normal escuchar ciertas cosas en la calle o escuchar ciertos comentarios incluso dentro de nuestras propias familias, dentro de nuestro propio espacio familiar, el ay, sí, no sé qué, pero empezar a ponerle un pare a esas cosas, ¿no? No, decir a alguien, insultar a alguien por su nacionalidad no es algo normal, no es algo que deberíamos aceptar jamás, y creo que empezar desde nuestros propios espacios, tratar de crear un ambiente lo más diverso y que se acepte a todo tipo de diversidad, y esto no aplica solamente a las personas migrantes, refugiadas en situación de movilidad humana, sino a mujeres, población LGBTIQ+, personas lesbianas, gays, homosexuales, trans, etcétera. Dejar de normalizar que haya tanta violencia, ¿no? Porque ha existido no significa que tiene que seguir existiendo, y creo que eso es importante desde nuestros propios espacios también empezar a pensar un poco más en eso. Exacto. Muchísimas gracias, María Pía. Y sí, tienes toda razón. Nacionalidad, identidad de género, sexualidad, creencias, dejar simplemente eso de normalizar el hecho de verlo eso como un factor que sea para burla o para discriminación, y verlo como la normalidad que realmente tiene que estar al mismo nivel en el que estamos todos, que es realmente muy importante hacia adelante. Feline, por favor. Em, yo creo que básicamente tomarse el tiempo de escuchar, ¿no? Y si una persona nunca ha hablado con ninguna persona inmigrante venezolana, no sé, tomarse el tiempo en la estación de bus o donde sea en el barrio, ¿no? De, de parar y preguntar y escuchar, ¿no? Su historia, conversar, conocer y compartir eso después con sus familiares, con sus amigos. Y yo creo que si todos los peruanos lo harían una sola vez o dos veces, ya cambiaría un montón, ¿no? Lo que es en este momento todavía la xenofobia. Y entonces, eso
no cuesta tanto en realidad, ¿no? Muchas veces uno piensa, pero no, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? No voy a cambiar la política, los políticos, los medios de comunicación, quizás no, pero ¿cuánto nos cuesta parar, ¿no? Tomarnos 10 minutos, media hora, quizás una hora, y simplemente en la situación que se presente, escuchar y preguntar. Y les juro que eso va a, les va a cambiar su opinión sobre la migración venezolana y hasta pueden resultar, ¿no? Amistades, ¿no? Y eso puede tener un gran efecto, tan simple como eso. Muchísimas gracias, Feline. Y sí, tienes toda la razón realmente. El hecho de conocer historias, darnos el tiempo de escucharlas y conectar con las personas detrás de cualquier tipo de estereotipo que podríamos tener grabado en la cabeza, definitivamente es una herramienta increíble para sobrellevar, para poder romper barreras, para poder quebrar cualquier clase de estigma que podamos tener en la cabeza sobre un tipo de persona y darnos cuenta que somos todos seres humanos que tenemos deseos, seres humanos con sueños, con ganas de poder realmente hacer un bien en este mundo y que definitivamente vale la pena que todos tengamos el mismo acceso, las mismas oportunidades como para poder tener una oportunidad de lograr todo lo que queremos hacer. Así que sí, en realidad esta ha sido una conversación increíble. Realmente les agradezco a las tres muchísimo por todo por el tiempo que se han dado el día de hoy para participar por acá. También me gustaría agradecer a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Sus comentarios durante la duración completa de la sesión han sido altamente interesantes y muy valiosos. Realmente lo apreciamos muchísimo. Y sí, los dejamos de todas maneras. Me gustaría, antes de poder cerrar, darles un espacio a cada uno de ustedes como para que puedan dejarnos algunos comentarios, alguna frase, algún tema que les gustaría que las personas se lleven. Así que sí, por favor, María Pía, el micro es tuyo. Sí, bueno, antes que nada agradecer nuevamente por el espacio. Siento que ha sido súper bonito leerles a lo largo también de la sesión y ha sido súper bonito compartir con Daisy, con Feline y contigo, Juanjo, también este espacio. Mi comentario final creo que sería uno de mucha fuerza, sí. Creo que entre todos a veces cuando resistimos este tipo de situaciones no nos tomamos un momento para decir, oye, realmente el resistir a haber logrado todo esto es un gran logro, el haber llegado a otro país y estar haciendo lo que hago, incluso ayudando a otras personas en la misma situación que yo estuve antes, es un gran logro. Y es algo de lo que deberíamos felicitarnos también, creo, y felicitarles sobre todo a la población venezolana aquí en Perú. Les admiro muchísimo, en verdad. Así que nada, un gran saludo, un gran abrazo en ese sentido. Y mi comentario final sería, creo que el mensaje que me llevo también es que cualquier diversidad a la que pertenezcamos, independientemente si es por ser LGBTIQ+, por ser migrante, refugiado, persona con discapacidad, etcétera. Creo que es importante dejar de normalizar mucha violencia y solidarizarnos unos con otros en nuestras luchas diarias, ¿no? Creo que eso es muy importante. Mil gracias por ese comentario final, María Pía. Daisy, micro es tuyo. Sí, gracias. En Venezuela hubo una campaña a través de un medio de comunicación con una frase muy, pero muy importante, que también yo creo que la han escuchado, que es que si tú no cambias, nada cambia. Entonces, ese cambio, lo que queremos ver en la sociedad, en el mundo, debemos verlo en nosotros mismos, reflejados aquí en nuestro interior. Y el mensaje es que cada uno y cada una de nosotros, de nosotras, mostremos al mundo las habilidades, las destrezas, las fortalezas que Dios nos ha dado. Creer en algo, tener esa fe y esa confianza en nosotros, en nosotras mismas, en cada ser humano. Y si nosotros ponemos en práctica ese cambio, ver el mundo con esa óptica de colores, ver que cada día hay una nueva oportunidad para demostrar lo que somos. Pero eso sí, hablemos con acciones, pongamos en práctica y recordemos que somos un patrón de ejemplo para nuestros niños, niñas y adolescentes y por ende para una sociedad. La invitación es a seguir adelante. Llegamos a este país a triunfar, a hacer amistad,
y a vernos como una sola familia. Gracias por esta oportunidad, Juanjo. Un gusto, Feline, un gusto, María Pía. Me llevo lo mejor de este evento. Para mí esto ha sido muy importante y le doy gracias a todas las personas que hoy con tan hermosos comentarios han apoyado este webinar. Dios me les bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Daisy. Feline, te toca. Gracias a todos, gracias a Daisy por tus palabras y otra vez en nuestro estudio lo que salió, algo que realmente les gusta a los peruanos, de los venezolanos, es la forma tan bonita a veces de hablar, ¿no? Y entonces, gracias. Yo creo que tú has dicho algo muy importante, ¿no, Daisy? La fe y el futuro y los niños. Y yo también quería comentar algo, ¿no? En este respeto que tenemos que no solamente tener fe y mirar hacia el futuro, tenemos que asumir responsabilidad, ¿no? Entonces es muy fácil, ¿no? Simplemente culpar al otro en general y no asumir responsabilidad por nuestras acciones y por el futuro de nuestros niños, ¿no? Porque nuestras acciones van a influir en el futuro de ellos a través de la educación, pero a través también de la sociedad que estamos formando día a día. Entonces, ¿qué tipo de sociedad queremos para nuestros niños? Y de hecho, los niños que nacen en el Perú, todos son peruanos, ¿no? Yo soy alemana, pero mis 3 hijas son peruanas, ¿no? Y lo mismo con todos los niños, ¿no? Que están ahora, que nacen en familias venezolanas o binacionales. Entonces ya, eso del venezolano, del otro, ¿no? Es algo muy momentario. Y ya en pocos años, ¿no? Décadas, no va a haber diferencia. Entonces, ¿qué tipo de sociedad queremos para esos niños? Y esa responsabilidad tenemos, ¿no? Cada uno todos los días. Entonces no caigamos, ¿no? En lo fácil, ¿no? Echar la culpa del otro, sea nuestra pareja, nuestros papás, nuestro vecino, el extranjero, el venezolano, muy fácil. No permitamos que los políticos echen la culpa al extranjero, al extranjero, perdón, en vez de asumir responsabilidad política, ¿no? Eso, ¿no? Estoy de acuerdo, fe y mirar hacia el futuro, pero asumir responsabilidad todos los días, ¿no? Y pensar en nuestros hijos y qué queremos para ellos, qué tipo de sociedad queremos crear, porque lo hacemos todos nosotros todos los días. Gracias. Oh, muchísimas gracias por esas palabras de cierre, Feline. Y sí, una vez más, Feline, María Pía, Daisy y y generar este espacio de conversación. Nosotros como parte de Insight Collaborative tenemos esta misión de poder reimaginar el desplazamiento forzado de las poblaciones alrededor del mundo. Entonces, en esa misma vista vamos a seguir nosotros dándole más visibilidad a esas situaciones a través de las historias, creando esta clase de espacios de conversación que traen tantos buenos comentarios y tanto bueno cruce de ideas y compartir experiencias y continuar impulsando la colaboración a través de los diferentes medios, porque como como lo han comentado anteriormente y eso es algo que lo que creemos muy firmemente, la mejor forma de poder hacer esto va a ser hacerlo juntos y hacerlo desde ahora, apuntar hacia un futuro mejor en el que todos nosotros estemos haciendo lo que podamos desde nuestro lado como para poder crear un impacto positivo en el mundo. Así que sí, una vez más, muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy. Realmente ha sido un gusto y quedamos hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias.